Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con el tema sistema de encendido sin distribuidor. Vamos con la parte introductoria, pregunta uno. ¿Qué componente determina el instante en el que la bobina de encendido genera el alto voltaje en la unidad de control? 2. El paquete de bobinas DIS que se muestra tiene dos bobinas de encendido. No confundamos cables con bobinas. Ahora vamos a ver por qué. 3. A la bobina DIS mostrada, bueno, se pueden conectar cuatro bujías. Eh, Punto 4. Las dos bobinas de encendido se encienden una a una. Las dos bobinas se encienden una a una. Cuando se activa una de las bobinas, eh, salta la chispa en dos bujías, ¿no? Lo que sucede es que cada bobina está conectada a dos bujías y cada bobina se enciende, pues, ¿no? Y manda chispa a dos cables y cada cable va conectado a una bujía, por lo que al saltar chispa en una bobina, esta la transmite al... Bueno, claro, el cable hace que esa chispa llegue a la bujía que está conectada, pues, ¿no? Entonces, una bobina tiene dos cables y cada cable tiene una bujía, por lo tanto, cuando se activa una de las bobinas, salta chispa en dos bujías, ¿ok? 2. Bobina de encendido DIS. Pregunta uno. Observe la animación de la pantalla. El cilindro delantero de este motor se llama cilindro uno. Bueno, y nos dice que ese cilindro uno es el que está justo pegado al volante de inercia. Intente determinar el orden de encendido, te dice, ¿no? A ver, el orden de encendido, empezamos aquí, ahí, 1, 3, 4, 2, otra vez, que es el de chispa, espérate, explosión, 1, 3, 4, 2, buscamos aquí, 1, 3, 4, 2, y ahí está. Observe la animación en la pantalla. ¿Cuándo es generada una chispa la bujía del cilindro 1? Es una vez por revolución, ¿ok? ¿En qué bujía salta la chispa al mismo tiempo? Bueno, la chispa es la que vemos ese destello azul, ¿no? Bueno, ¿en qué bujía salta la chispa al mismo tiempo? Podemos ver que en 1 y 4 salta la chispa al mismo tiempo, asimismo en 2 y 3 también, pero en las opciones tenemos solamente 1 y 4, así que marcamos esa. 4. En el volante de inercia hay una rueda dentada a la que le falta un diente. Cuando el hueco del diente pasa por el captador magnético, ¿en las bujías de qué cilindro salta la chispa? Aquí vamos a ver que hay una muesquita que no, bueno, ese diente, ¿no? Vamos a ver en qué momento pasa y salta en 1 y 4. Es rápido, ¿no? Pero se ve que salta en 1 y 4. ¿Ok? 5. Respecto a las bujías de los cilindros 1 y 4, la chispa salta en las bujías de los cilindros 2 y 3. Claro, media revolución después, ¿no? ¿Ok? O sea, después de media revolución de que la chispa salta en las bujías 1 y 4, la chispa salta en los cilindros 2 y 3. 6. De las dos chispas que son generadas al mismo tiempo, una se llama chispa perdida. Detenga la animación en el momento en el que la bujía del cilindro delantero, este cilindro, tenga una chispa perdida. Llamamos al cilindro delantero el que está pegado justo al volante de inercia, ¿no? Entonces, una chispa perdida es la que no causa explosión. Y vamos a ver que aquí, justo cuando detengamos la animación, o primero lo vemos, ¿no? Ahí causa explosión esa chispa que salta, ahí ya no causa una explosión, a esa la llamamos chispa perdida. Lo que nos pide es que detengamos la animación justo cuando suceda eso en el cilindro 1, pues, ¿no? A ver, ahí explosiona y ahí debe caer. ¡Pam! Ya no, y eso nos pasó. Esa es la chispa perdida. ¿Listo? Correcto. 3. Voltaje de ionización. Pregunta 1. A clic en los cuatro terminales de bobina DIS a los que se le conectan los cables de bujías, ¿no? Los cables de bujías. 1, 2, 3 y 4. Listo. Cuatro terminales de bobina DIS. En la figura seccionada se puede ver el interior de una de las bobinas. O sea, aquí todavía tenemos la otra bobina y aquí está la otra bobina. Haga clic en los dos terminales de la bobina de alta tensión. Estas son las terminales
la bobina de alta tensión a las que van conectados los cables de bujías. ¿Ok? 3. Haga clic en el núcleo. Bueno, el núcleo es este, ¿no? 4. Cada uno de los electroimanes tiene dos terminales en el conector. Haga clic en los terminales de los dos electroimanes, ¿no? Aquí están los terminales. ¿Ok? En el conector. 4. Bobina primaria. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? El voltaje de inducción depende de el número de vueltas de las bobinas, la fuerza del imán, el grosor del alambre de la bobina. Bueno, aquí te dice que la bobina primaria tiene varios cientos de vueltas de bobinados y una resistencia entre 2 y 0,2 y un ohmio, ¿no? Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El voltaje de inducción depende de el número de vueltas de las bobinas, ¿sí? La fuerza del imán, también. El grosor del alambre de la bobina, no necesariamente. ¿Correcto? 2. Si se conecta un voltaje de la bobina, si se conecta un voltaje a la bobina primaria, la corriente fluye a través de la bobina. ¿Cuál curva describe correctamente esta situación? Esta de aquí. ¿Listo? 3. La cantidad de amperios que fluye al final depende de la resistencia, obviamente, el núcleo de la bobina, el voltaje también, pues, ¿no? El núcleo de bobina y el número de bobinanos, no tanto. A ver, lo correcto, a ver, espérate. La cantidad de amperios que fluye al final depende de el voltaje de la bobina, ya, el número de bobinados, no, el núcleo de la bobina tampoco, sí. La resistencia, eso sí. A ver, la fuerza del campo magnético depende de la magnitud de la corriente, eso sí, el número de bobinados, ahora sí, el material de que está hecho el núcleo, no necesariamente. A ver, espérate. La fuerza del campo magnético. La magnitud del corriente, si hay campo magnético, magnitud sí. El número de bobinados también. El material que está hecho el núcleo. Ya. Listo. 5. Conmutación de la corriente primaria. Conecte la corriente a través del bobinado primario entre A y B haciendo conductor al transistor del módulo de encendido. Para ello, haga clic en el transistor. Hacemos clic en el transistor. Ok. Si mantiene presionado el botón del mouse, el resistor se volverá inductivo. A ver, ya. ¿Cuántos voltios marca el voltímetro cuando el transistor no es conductor? Podemos ver que tiene 12 voltios cuando no es conductor. Bueno, está algo alejado del cero, no vamos a decir que es cero, ¿no? 12 voltios. 3. Cuando el voltímetro marca 12 voltios, no hay corriente todavía en la bobina. Ahora, haga conductor el transistor en módulo de encendido. ¿Cuántos voltios marca el voltímetro en ese momento? Cuando se hace conductor, marca 120, bueno, 100 voltios. Perdón, pero espérate. Haga conductor, haga conductor el transistor del módulo de encendido. ¿Cuántos voltios marca el voltímetro en este momento? 12 voltios, 0 voltios. Claro, y es que ya no hay diferencia de voltaje, pues, ¿no? Si se hace conductor, ya no hay diferencia de voltaje. Estamos, claro, cuando el interruptor está cerrado, el voltaje es de 0 voltios. Correcto. Me faltaba darme cuenta, me estaba dejando guiar de esto. Y resulta que cuando ya no hay diferencia de voltaje, pues es porque ya se ha abierto la corriente, ¿no? Ok, 5. ¿Cuánto es la lectura del voltaje en el voltímetro en el momento en que el transistor deja de ser conductivo? Cuando deja de ser conductivo, ahí, ahí sí son 100 voltios, cuando deja de ser conductivo. Ahora, haga clic en uno de los transistores de la unidad de control para hacerlo conductivo. ¿Cuándo salta la chispa de la bujía? A ver, cuando se desconecta la corriente, mira.
cuando se desconecta la corriente. Pero, ¿cuándo se desconecta? Dije. Cuando se conecta. Ok, ya. Ahora, lado secundario. ¿Ok? La bobina secundaria te da aproximadamente. Esta es la bobina secundaria, esta es la bobina primaria. La bobina secundaria tiene aproximadamente 100 veces más bobinados que la primaria. ¿Cuántos voltios produce la bobina secundaria si hay 100 voltios en el circuito primario? O sea, si hay 100 voltios en el primario, este lo hace 100 veces más. Entonces le agregamos 3 ceros, pues serían 100.000 voltios. Perdón, le agregamos 2 ceros, diré. Y serían 10.000 voltios. ¿Ok? Listo. Ahora, active el transistor de la izquierda y observe las dos bujías. ¿Qué sucede? Este es el de la izquierda. Activamos las y salta. ¿Las dos bujías se encienden alternativamente? No, las dos bujías se encienden al mismo tiempo. La bobina secundaria genera 10.000 voltios. Escucha bien. La bobina secundaria te genera 10.000 voltios. Ya sabemos que la primera ha generado 100, ¿no? Porque la segunda, al tener 100 veces más bobinados, genera 100 veces más que la primera, que serían 10.000 voltios, la segunda, y la primera 100 voltios. Entonces, una medición indica que hay 2.000 voltios en la bujía del cilindro 2. Sabemos que esto es 1, 2, 3, 4. 2 y 3, la chispa salta al mismo momento, al mismo tiempo, ¿ok? 2 y 3 salta la chispa al mismo tiempo, ¿listo? Ahora, nos dice que en el cilindro 2, o sea, en este cable que está conectado al cilindro 2, eh, hay 2.000 voltios, ¿ok? Mira, te resumo todo. En la bobina secundaria hay 10.000 voltios en este momento, de las cuales te dice que en el cable del cilindro 2 hay 2.000. ¿Cuántos voltios hay en la bujía del cilindro 3? O sea, si todo debe tener 10.000 y tú tienes aquí 2.000, obviamente en el cable de la bujía 3 vas a tener 8.000 voltios. 8.000 voltios, ponemos ahí. ¿Listo? Ahora, en el circuito se muestran dos voltímetros. En el voltímetro 1 se muestra un voltaje de 8.000 voltios. El voltímetro 1 está conectado pues ya. El total es de 10.000 voltios. ¿Cuánto marcará el voltímetro 2? Obviamente 2.000 voltios, ¿no? Perdón, menos 2.000 voltios. ¿Ok? Entonces, te dije justo lo que decía. Teníamos, te dice, ¿no? Que el voltímetro 1 muestra un voltaje de 8.000 voltios. Ese está conectado. Y el voltímetro 2 te muestra un voltaje con respecto a tierra de menos 2.000 voltios, ¿no? Ok, listo. Ahora, en la figura se ve una chispa en los cilindros 1 y 4. Ok, en los cilindros 1 y 4. Si el voltaje en la bujía del cilindro 1, en el cilindro 1, es positivo con respecto a tierra, el voltaje en la bujía del cilindro 4 es negativo con respecto a tierra. Si uno es positivo con respecto a tierra, el otro es negativo con respecto a tierra. ¿Ok? 6. La chispa perdida se produce cuando hay gases de escape en los electrodos de la bujía. ¿El voltaje de ionización en la chispa perdida es mayor o menor? Justamente cuando sucede eso, la chispa perdida, el voltaje de ionización en la chispa perdida es menor, obviamente, porque se tiene que aprovechar al máximo la que va a combustionar, pues, ¿no? 7. En la pantalla se ve la chispa perdida del cilindro 4, justo ahí. Cilindro 4. Un osciloscopio mide el voltaje relativo a masa, ¿ok? ¿Cuánto ¿Cuál es el voltaje de ionización medido en la bujía 4? Para empezar, al ser chispa perdida, este es negativo con respecto a tierra, entonces ya sabemos que es negativo respecto a tierra, y además, al ser chispa perdida, es bajo. Entonces, tenemos dos cosas. Cuando es una chispa perdida, sabemos que es negativo con respecto a tierra, y además el voltaje de ionización es bajo. Es todo lo contrario a la chispa que sí va a ser utilizada, que sería positivo con respecto a tierra y un voltaje alto, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el voltaje de ionización medido en la bujía 4? Al ser una chispa perdida, donde dice aquí, es negativo y bajo. ¿Listo? 8. Ahora se mide el voltaje de la bujía 1 con un osciloscopio. ¿Cuál es el voltaje de ionización medido? Justo decíamos, esta chispa sí se va a aprovechar, no va a ser perdida, por lo tanto tiene que ser positivo con respecto a tierra y alto en cuanto a voltaje de ionización. ¿Ok? Bueno, y con esas preguntas estaremos culminando el tema bobina, sistema de encendido sin distribuidor, bobina DIS. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.